sus desequilibrios externos, entre ellos España, cuyo déficit por cuenta corriente, y esto es un gran éxito, se ha reducido considerablemente desde casi el 10% del PIB en 2008 hasta aproximadamente el 1% en 2012. De acuerdo con los datos más recientes, el volumen de exportaciones de su país ha aumentado notablemente, en torno a un 20% en volumen entre el 2009 y el año pasado. Un aumento similar se observó en Portugal y en menor medida en Irlanda. Durante el mismo periodo, el peso de las exportaciones en el PIB se incrementó en unos 10 puntos porcentuales en España, Irlanda y Portugal. Las exportaciones están contribuyendo muy positivamente al crecimiento económico real. Estas economías también están experimentando un descenso de los costes laborales unitarios, lo que mejorará su competitividad y constituirá la base para el crecimiento sostenible. Pese a estas señales de mejora, el ajuste aún no está produciendo un efecto visible en la vida diaria de las personas. Por ello, la frustración de algunos sectores de la población es comprensible. Los esfuerzos de reforma tardan tiempo en mostrar todos